Buenas a todos y a todas. Este es el primer vídeo que hago contando un poco cómo van a ir las preguntas cortas, a ver cómo sale, ¿vale? Bueno, en primer lugar os quería contar que estas preguntas son del bloque 2, ¿vale? El bloque 2 sabéis que es la Edad Media, y que la Edad Media en la península ibérica se divide en Al-Ándalus por una parte y por otra parte en reinos cristianos, ¿vale? No son demasiadas preguntas y las que están en amarillo ya han salido otros años en selectividad. Entonces, mi consejo ¿cuál es? Que os aprendáis primero las que están en amarillo, ¿vale? Porque eso significa que ya han caído en selectividad y que pueden volver a caer, porque como ya os dije, hay una norma no escrita que las preguntas cortas que han caído una vez pueden volver a caer en selectividad. Por tanto, y si no caen esas van a ser muy parecidas. Por tanto, es muy importante que las preguntas en amarillo os las aprendáis como el Padre Nuestro, ¿vale? Entonces, vamos a empezar por Al-Ándalus. Os voy a contar un poco las principales preguntas que caen de este tema. Bien, en primer lugar tenemos una pregunta en torno al Islam, ¿vale? Esta pregunta se resuelve señalando que a partir de la muerte de Mahoma, en el año 632, el Islam se hace muy fuerte como religión y se expande por todo el Mediterráneo y por parte de Asia, ¿vale? Por la parte africana del Mediterráneo y por Asia también, ¿vale? También va a llegar a la península ibérica. ¿Cómo va a llegar a la península ibérica? Pues aprovechando la debilidad del reino visigodo de Toledo, reino visigodo con capital en Toledo. ¿Qué ocurría en ese reino visigodo? Pues eso es un poco la pregunta 3. El reino visigodo era un reino, una monarquía electiva. ¿Esto qué significaba? Pues significaba que cuando moría un rey, los sucesores se elegían. Entonces parece, nos cuentan las fuentes, que a la muerte de Witiza hay una lucha entre Don Rodrigo y los descendientes de Witiza. Estos descendientes de Witiza, que eran inferiores, que iban perdiendo la guerra, le piden ayuda a los musulmanes, quieren que entren como tropas mercenarias, tropas que se contratan a cambio de dinero. ¿Qué ocurre? Que efectivamente estas tropas mercenarias ayudan a Witiza, pero una vez que han ganado a los aspirantes, es decir, al bando del aspirante Don Rodrigo, se quedan en la península ibérica y en 4 años, es decir, de 711 a 715, dominan toda la península ibérica a excepción de una franja al norte que va a ser el origen de los reinos cristianos, ¿vale? Por tanto, Islam se estaba expandiendo, llega a la península ibérica y aprovecha la debilidad del reino visigodo. Luego hemos visto cómo el dominio musulmán en la península ibérica pasa por diferentes fases, ¿vale? Hemos visto una primera fase que es un emirato dependiente, una provincia que depende del califato de Damasco, y luego pasa a ser un emirato independiente con Abderramán I. Le dijimos que el príncipe Abderramán I cruza todo el norte de África y llega a la península ibérica y se hace independiente. Bien, en cuanto a una pregunta en cuanto a Abderramán I, pues puede ser que os expliquéis un poco la etapa del Emirato Independiente. Esta etapa tuvo sus luces, como fueron, por ejemplo, la construcción de la mezquita de Córdoba, pero tuvo también sus sombras, porque ya dijimos que había una lucha muy fuerte entre árabes y bereberes. Los árabes de Arabia se quedan con las mejores zonas y los bereberes con las peores. Hay una lucha entre ellos, una lucha con los gobernadores de las marcas fronterizas, ¿vale? Que se oponían al control de Córdoba, de la capital del Emirato. Y también hubo un momento en el que los mozárabes, aquellos cristianos que quisieron seguir siendo cristianos a cambio de pagar un tributo, se rebelaron en contra del emir. Por tanto, tuvo esas luces, un periodo de florecimiento y también sus sombras. Bien, la capital de Al-Ándalus, estamos en la pregunta 5, la capital de Al-Ándalus fue Córdoba, ¿vale? Y la expansión un poco, ya la he comentado antes, ¿no? Como a partir de un núcleo principal en Arabia se va expandiendo el Islam. En cuanto a la expansión de Al-Ándalus, pues podemos señalar que pasa por diferentes etapas. Primero pasa por un emirato dependiente, luego un emirato independiente, luego se reafirma el poder del emir y se proclama califa. No obstante, en el año 1031, debido a todas las crisis internas de Al-Ándalus,
Al-Ándalus se divide en pequeños reinos independientes llamados reinos de Taifa, que aunque los quieren reunificar los almorávides primero y los almohades después, no lo consiguen, y en el año 1236 se crea el reino nazarí de Granada, que va a perpetuarse hasta la conquista de Granada por los reyes católicos en el año 1492. Bien, ¿quién fue el primer califa de Córdoba? Bien, esto lo han preguntado varias veces, el nombre es Abderramán III, y la evolución del califato sería contar un poco cómo a partir del Emirato Independiente que coge Abderramán III en el año 912, cómo a partir de este Emirato, digo, lo convierte en califato y se desliga religiosamente del califa de Bagdad. Hace un ejército profesional, hace una administración jerarquizada, hay un fuerte desarrollo económico debido sobre todo al comercio, ¿vale? La pregunta 7 va también de Abderramán III, fue el primer califa de Córdoba, y en cuanto al legado cultural y económico de Al-Ándalus, que le preguntan varias veces, que se pregunta, por ejemplo, en la pregunta 7 y en la pregunta 8, ambas han entrado en selectividad, pues aquí podemos hablar un poco del arte, ¿no? De cómo fue tan importante el arte andalusí, de la mezquita de Córdoba, de la Alhambra de Granada, y cómo va a influir en el arte posterior. También podemos hablar de los arabismos en la lengua, palabras como ojalá, que significa ojalá, es decir, si Dios quiere, y muchísimas más, todas las palabras que empiezan por almohada, por ejemplo, almohada, alcachofa, etc. En la economía, pues hay un desarrollo económico, y por último, en la literatura hay también un fuerte desarrollo cultural de autores como Ibn Hassan, ¿vale? Y no solamente en la literatura, sino también en la astronomía, en las matemáticas, con el álgebra, en la medicina, etc. La filosofía, con filósofos como Averroes, ¿vale? O sea, por tanto, el legado cultural es muy, muy importante. La pregunta 8 es similar a las anteriores. Pueblos africanos que vuelven a unificar al Andaluz, ya lo hemos dicho, almorávides y almohades, ¿no? Y aquí un poco pues se cuenta las vicisitudes que tienen, que pasan desde el final del Califato de Córdoba hasta el reino de Taifa, la invasión almorávide y almohade y finalmente el reino nazarí de Granada. Precisamente del reino nazarí de Granada va la pregunta 10, ¿vale? Que sería un poco que conozcáis la extensión del reino nazarí de Granada y cómo fue conquistado por los reyes católicos. La pregunta 11 se ha repetido varias veces, la última vez que la pusieron fue en el examen de julio de selectividad del año 2020, de este año. Y es que quieren que contemos cómo se llamaba la minoría cristiana que al llegar los musulmanes siguen siendo cristianos. Estos eran los mozárabes, ¿vale? Los musulmanes respetaban las religiones del libro, que era el Corán para los musulmanes, que era la Biblia, para los cristianos, que era la Torá, para los judíos. Por tanto, les permitía a cristianos y a judíos seguir siendo de su propia religión si pagaban un tributo, ¿vale? De esta manera, bueno, la sociedad se dividía en árabes, que ya hemos dicho antes que se quedan con los privilegios, en bereberes, que eran tribus del norte de África, eran tribus nómadas, y luego tenemos a los mozárabes, que siguen siendo cristianos, y también a los muladíes. Los muladíes, al contrario que a los mozárabes, no quieren pagar tributo, por tanto se convierten al Islam. Os he puesto aquí el nombre de un historiador que ha estudiado bastante este hecho, el hecho de la convivencia o no, de la disputa entre las diferentes culturas que habitan en la península ibérica, y este historiador fue Eduardo Manzano. Si tenéis oportunidad de poner algún historiador, alguna cita célebre en las preguntas cortas, da bastante empaque, da mucha cientificidad a lo que estamos contando, ¿vale? Y eso se premia en selectividad. También podemos hablar cómo en Al-Ándalus la mayoría de la población era libre, pero también había esclavos, ¿vale? Y dentro de esa población libre tenemos una aristocracia, tenemos una clase media, ¿vale? Una capa intermedia y una capa más rural, llamada también la Hamma, Hassa y Hamma. De las últimas preguntas que tenemos, pues, ¿hasta cuándo está la península ibérica bajo dominio musulmán? Está hasta 1492, ¿vale? Y en cuanto a las aportaciones son
muy numerosa. Esta pregunta, la pregunta 12D, se puede complementar con la pregunta 8B, ¿vale? 7B, no deja de ser aportaciones culturales. La pregunta 13 nos preguntan el nombre de algunas taifas, ¿no? De qué fueron las taifas, que ya dijimos que son reinos independientes en los cuales se divide el califato, y podemos poner nombre de 5 taifas. Y por último, que fueron las parias, que son los tributos o impuestos que se pagaban a los monarcas cristianos para que no conquistaran los territorios andalusíes, sobre todo en épocas de debilidad andalusí. Pues con estas 14 preguntas tendríamos tendríamos abordado las preguntas cortas de Al-Ándalus para selectividad.